Gracias por continuar con su espacio Detalle Semanal. Le estamos dando esta cordial bienvenida a nuestro gran amigo Tobías Crespo, diputado del Partido de la Liberación Dominicana, también presidente de la Comisión de Obras Públicas de la misma Cámara y sobre todo, señores, el hombre que ha creado la ley de tránsito, transporte, movilidad, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver, y seguridad vial, y todo lo que tiene que ver con este tema, que sigue siendo un dolor de cabeza, pero Tobías, con esta bienvenida, ya tú sabes, ¿verdad? Después de ese anuncio del aumento del presidente, bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, Joana. Agradecido siempre de la invitación que nos hace a este espacio, saludando a los televidentes que siempre te siguen en la tarde, los sábados, sí, en este programa, y yo me siento parte de él porque creo que arranqué desde el inicio contigo. Así mismo es. Y hemos estado siempre aquí, así que más que agradecido, pues dispuesto a responder todas las inquietudes y preguntas, que yo sé que en el caso tuyo son muy fuertes y muy capciosas. Bueno, señores, ¿saben por qué siempre estamos involucrados en ese tema? Y es tal cual como dice, por eso cuando uno ya dura unos años en ese proceso de programas de panel y de opinión, uno ya comienza a presentar a la gente como tus amigos, porque siempre han estado ahí para responder sobre todo esas inquietudes de la población en los temas tan neurálgicos. Te ha tocado, Tobías, tratar el tema del tránsito. Representa un problema aún para la República Dominicana, pero cuando tú saliste con este proyecto de ley tan ambicioso, que tantas veces lo debatimos aquí, entendimos que podría comenzarse a abrir una brecha a la solución del problema. Me gustaría saber, en sentido macro, ¿cómo ves el tema de la ley que se creó a la aplicación en la vida real? O sea, ¿cómo tú entiendes que ha ido prosperando eso y en qué ha podido mejorar ese proyecto de ley que ustedes realizaron y aprobaron y ya se promulgó la 6317 y ya está en aplicación? ¿Cómo tú entiendes que ha ido cambiando el panorama y en vía de la solución del conflicto del tránsito en la República Dominicana? Lo primero que debería resaltar es el gran esfuerzo que hicimos los legisladores ya durante 5 años y medio para dotar al país de una herramienta normativa que permitiera que el Estado desarrollara los aspectos de la movilidad, del transporte, el tránsito y la seguridad vial en la República Dominicana, reconociendo el trabajo de los colegas que nos fajamos por mucho tiempo, le dedicamos mucha pasión, mucha profesionalidad, consultamos a todo el país, llevamos al nivel de consenso que se requiere un proyecto de esta magnitud que va a impactar en la vida de los dominicanos por alrededor de 20 o 30 años. Entiendo yo a nivel particular y reconocer ese trabajo. Lo segundo, la disposición de los demás colegas del Senado, que eso fue votado de manera unánime y todos los partidos, es decir, que todos los partidos políticos, aparte del consenso en los diversos sectores, los voceros votaron por esta iniciativa. Claro. Con esto, ¿qué te digo? Que el país tenía una gran expectativa, nosotros a nivel particular también, con la entrada y la aplicación de esta ley, y los resultados nosotros esperábamos más, es decir, desde el punto de vista de 2 años después, se podía hacer más y se puede hacer más. ¿Tú entiendes, por ejemplo, que la ley debió desde ahora a la fecha haber impactado de una forma más influyente en la solución del tránsito? Claro, nosotros trabajamos la ley, consultamos con todos los sectores, el Estado sabía que se estaba trabajando, el Poder Ejecutivo en eso, de manera muy valiente. Hay que reconocer que el presidente de la República promulgó la ley, que muchos sectores no querían esta ley, porque esta ley lleva a regular, a prohibir ciertos elementos, porque no había ley de transporte, exacto, no había ley de seguridad vial, ni había ley de movilidad, lo único que teníamos era una ley 241 que ya estaba obsoleta, 50 años. Y en ese aspecto eso hay que resaltarlo. También hay que resaltar que aunque no se nombraron a las autoridades del Intran de manera inmediata, yo creo que perdimos un tiempo muy valioso desde el 21 de febrero, sí, que se publicó en la Gaceta Oficial hasta el finales de julio, que fue que el presidente de la República nombra por decreto la directora ejecutiva del Intran y todos los directores de cada uno de los 7 directores de las áreas sectoriales, muy importante, que acompañan a esta incumbente, y también a nivel regional. Con este decreto, 4 meses después, aún perdiendo el tiempo, nosotros esperábamos que fuera de inmediato, sí, se crearon muchos rumores en esos 4 meses. Y muchas expectativas negativas. Y muchas expectativas sobre la ley, que se aprovechó ese tiempo, digo yo, la oposición y ciertos movimientos que habían de la Marcha Verde y de opositores, sí, con esta ley. Bueno, pero ya esto es la historia, ya está conformado el Intran de hace alrededor de 2 años.
se transformó la AME a la DGC, ha sido paso de avance. Sí, la reforma institucional que la ley mandaba, donde se eliminó ya la OTTT, la DGTT, el FONDET, el CAR, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, ha sido uno de los principales aportes. Nosotros entendíamos, siendo honesto y conociendo el Estado y cómo se maneja el Estado, de que la solución, uno de los retos más importantes y los desafíos era esta reforma institucional. Pero, Tú cambiar la cultura de todas estas instituciones, unificándola en una sola. Nos tomó 2 años, o sea, acaba la ley ya de cumplir 2 años de promulgada, y nos tomó prácticamente 2 años de que pudiera realmente entrarse en de que se pudiera concluir con ese proceso de la reforma institucional. Sí, ahí hay 2 años que es el aporte que yo entiendo fundamental. También la conversión de la mayoría de los transportistas a empresas. Tú sabes que eran sindicatos, la ley obliga a que sean empresas, la mayoría de los prestadores ya fueron a ONAPI, a la Cámara de Comercio y Producción para formalizarse, ya están pagando impuestos, a la tesorería para que los choferes tengan seguro familiar de salud y pensiones, y por ahí hay una parte de transformación. Todavía falta por darse la conversión de la ONSA, que no está y lo ordena la ley, y la parte operadora de los del metro de Santo Domingo, en el caso del metro y del teleférico, en empresas prestadoras de servicio de transporte del Estado, no como oficina, porque hoy por hoy están trabajando como oficina, pero su función día a día operativa no es de una oficina del Estado, es un operador que compite por los pasajeros de los demás transportistas privados. Es decir, que la ley ordena que en un plazo de 6 meses estas instituciones tengan este criterio de empresas del Estado. Pero en un momento, ¿eso significa entonces privatización del servicio del metro, de la ONSA, del teleférico? No. Explícame esa parte. No, privatización Para no. yo no quedarme así y después tener que seguir replicando, ¿verdad? Algo que no pude no entender es privatización, bien. Sino Exacto. la conversión en lo que realmente es. Es como, por ejemplo, si tú tienes el Banco de Reservas, que tiene la Superintendencia de Banco, el Banco de Reserva, el Banco del Estado, que compite con los demás bancos por la cartera de clientes. O tú tienes la empresa de seguros, Seguros Banreserva, que compite con las demás empresas de seguro y tiene la Superintendencia de Seguro que la regula. El Intran viene siendo el ente regulador que va a regular a la ONSA, ya convertida en empresa del Estado, operadora, que puede haber capital privado también, es decir, una alianza público-privada para determinadas inversiones que haya que desarrollar. La parte operadora, tú sabes que la OPRE construye, opera y mantiene, y no debe de ser. Entonces, la parte operadora que compite con los demás prestadores, incluso hasta con la misma ONSA, y el teleférico, es una empresa, debe ser una empresa del Estado, y el teleférico también. Cuando te digo una empresa del Estado, es el criterio de eficiencia, de eficacia, enfocado hacia el ciudadano, hacia el pasajero, que los esfuerzos y las políticas públicas de estos 3 operadores, el teleférico por un lado, que es una modalidad, ¿verdad?, el metro de Santo Domingo, que tiene 2 líneas y que debe expandirse, y los corredores de la ONSA pasen a tener un criterio de eficiencia, de eficacia, y el Intran regular a esos operadores con los mismos criterios de exigencia, de frecuencia, de itinerario, de vehículos en buen estado, de choferes capacitados y certificados, de seguridad de que el pasajero va a llegar del origen al destino y sobre todo a una tarifa, a un precio justo. Entonces, ese es el esquema que plantea la ley con respecto a los operadores públicos y a los operadores privados. Entonces, me quedo con los operadores públicos. Si sabemos que, por ejemplo, habrá que construir, sería, según la ley, eso es lo que quiero que me explique, ¿sería una dirección entonces de estos operadores, una coordinación, cómo sería? ¿O eso lo tendría que dirigir el Intran, esa oficina que se ponga? No, el Intran no puede ser juez y parte. El Intran es el que establece las políticas públicas. ¿Tiene nombre esa oficina que tú concebiste en la ley? No, es que la ley da un mandato a que el Ejecutivo, en un plazo de 6 meses, convierta a la ONSA en una empresa prestadora del Estado, a la parte operadora del Metro de Santo Domingo. No te estoy hablando de la OPRE, la que planifica, diseña y construye, porque el Intran no construye. Es al operador. Es al operador que hay ahí. En esa hay un operador privado, lo convierta, le dé una licencia de operación, a diferencia de la parte constructora. No estaba el teleférico cuando la ley se promulgó, pero ya no
nosotros sabíamos que eso venía, por Y lo eso la ley incluyeron. establece cualquier otra modalidad de Ok. transporte, porque ¿qué es lo que busca la ley? En definitiva, apostar a ver el transporte y la movilidad de manera sistémica, de manera holística, de manera integral, que el que se desplaza, que tome una ruta alimentadora de un bus, ¿verdad? Un BRT, llegue al metro, luego haga un transfer y se monte en el teleférico y de ahí se baje y coja una onza, lo haga a través de un solo pasaje, de un solo transbordo. Así es que debe verse el transporte público terrestre de pasajeros y sobre todo apostando a la masificación y a la colectivización. Cuando aquí empiece a funcionar el transporte público de pasajeros, muchos vamos a dejar nuestros vehículos particulares en la casa y vamos a utilizar, pero ese estadio no ha llegado, porque eso tiene que cambiarse la cultura del Estado, de los prestadores del Estado que están ahí y van a seguir, porque aquí se van a seguir construyendo más metros, Claro más que trenes, sí. más El desarrollo lo teleféricos. obliga. El desarrollo obliga y la movilidad y el desplazamiento y también en la parte de carga. Y entonces también ese criterio de pensar en el ciudadano de a pie lo debe tener los prestadores privados, los que eran sindicatos que te montaban como sardina en una guagua y te decían el pitcher, péguese como anoche. Como anoche. Es decir, que ese criterio de tratar de manera indigna Sí, así al mismo es, ciudadano, si así es que el irrespetuosa. Estado ve al ciudadano, si así es que los operadores ven al ciudadano, así mismo lo van a tratar. Y eso es lo que la ley quiere cambiar Y y cuando- aspira a y- cambiar, que nosotros seguimos en esa expectativa Sí. de que eso llegue en algún momento. Entonces, por ejemplo, ahí, podríamos entender, yo no estoy clara de esto, o sea, lo que estoy diciendo no es porque lo tengo con seguridad, que el metro tenga un operador, además El de... metro tiene un operador Él tiene un actualmente, operador, sí. ¿verdad? Privado. Sí, o sea, sí, está concesionado. concesionado. La parte de operación Entonces, y pero me mantenimiento. imagino que la ONSA no está concesionada. No, pero es una Pero, oficina. pero es una oficina. Sí. Pero entonces esa oficina tendría entonces que transformarse a un operador o tendría que incluir ese Así tipo mismo, de... esa oficina, transformarse en un operador, En un operador. darle la licencia de operación a ese operador, así mismo al Metro de Santo Domingo, que o- así es que se llama o podría- la privada, o oye, podría- al Metro de Santo Ajá. Domingo y el teleférico, que aunque tanto el teleférico como el metro lo sigue sí, operando la OPRE, exacto. no debe ser, es decir, en el Estado hay un peso y un contrapeso. Eso. Tú no puedes ser el que planifique, diseña, construye y Justo opere y desarrollo. cobre. Ya hay un ente, la ley establece Sí. un ente regulador. ¿Cómo se llama? El Intran. El Intran. Entonces, la parte operadora es un ente y la que construye otro ente. Nosotros tenemos que resaltar y reconocer que hubo una brecha en la ley por la parte final, que no desagregamos bien ni definimos qué iba a pasar con la parte de diseño y de construcción de la OPRE con respecto a la operadora. Eso fue una brecha que hay que ajustar en normativas que puede darse por decreto, Sí. pero en definitiva, tanto la ONSA como la OPRE y el teleférico son operadores. O sea, que estamos Montan esperando... pasajeros, le cobran un dinero, dan un servicio y ese servicio que ellos dan compite con los demás servicios de los prestadores privados. Claro, que por lo tanto también debe tienen estar su también licencia. supervisado y regulado. Entonces, Ese es el espíritu de la ley. Nos quedamos con el espíritu... Entendido. Sí, entendido, pero nos quedamos con el tema de que la ONSA, que es la que ahora mismo no tiene un operador privado o concesionado, tendría que entrar la oficina como un operador o podría concesionarlo. Ya eso es una decisión del Ejecutivo. Del Ejecutivo. El Ejecutivo Pero la ley tiene manda la decisión a hacer el cambio. de si lo deja en el Estado o si le da participación al sector privado en una proporción de un 49%. Pero está abierto en la ley. Pero siempre, porque siempre el Estado debe tener la mitad más uno. Exacto. La mitad más uno de las acciones. Pero ya es una decisión del Ejecutivo. criterio del Ejecutivo que nosotros como legisladores no debíamos meternos en ese aspecto a menos que haya una Pero lo ley, dejaron abierto. a menos que haya una ley específica que defina esos temas, como se hizo con la CDE, como se hizo con ETEC, por ejemplo, como se hizo con la ley del Banco de Reserva o de Seguro de Reserva. Estoy mencionando ejemplos Sí. de entes privados del Estado que compiten con otros entes privados que no son del Estado y que tienen un órgano regulador, que es el mismo esquema que se da en el transporte. A partir de la promulgación de esta ley, Joana, el transporte pasa a ser un sector regulado de la economía.
y entran entonces todas las leyes de regulación con respecto a los factores de eficiencia, de eficacia, del ente regulador, de la prestación de servicios, de los derechos de los usuarios, de la definición de las tarifas, del régimen sancionador administrativo de parte de quien otorga la licencia de operación. Se desprende una serie de actividades administrativas desde el punto de vista del Intran con los operadores que anteriormente no se tenía. Además, que le da seguridad jurídica de las inversiones de los agentes que están en el sector que anteriormente no había. Es decir, aquí ya nosotros estamos dando una vía de derecho para aquel que se sienta afectado por una decisión del Intran o de la DGC o del ayuntamiento de apelar a la justicia en un marco de respeto a un Estado democrático y de derecho, que era lo que no había. El transporte terrestre de personas, la seguridad vial, se manejaban como por uso y costumbre, lo que le llaman el derecho consuetudinario. El Estado, de manera irresponsable, todos los partidos, todos los gobiernos y todos los presidentes dejaron que este problema llegara al nivel de colapso. Todos los partidos y todos los gobiernos. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la promulgación de esta ley inicia la primera ola, debe iniciar la primera ola de transformación y modernización del sector, por eso son las amplias expectativas que esta ley despertó con respecto a esa aplicación. Entonces, mira, tiene amplias expectativas la ley y me gustaría que trabajemos el tema sobre todo de lo que son los reglamentos, cuáles ya se han construido, cuáles todavía faltan por realizarse y sobre la misma aplicación de ellos. No obstante eso también, por ahí hay un tema que de verdad que llama muchísimo la atención con relación a la ley y es las multas. Podría ser que el Estado, los transportistas, te hubiesen dado mucho seguimiento en el tema de la ley, de que se promulga o que no se promulga, pero ahora mismo la población tiene el nombre de Tobías Crespo en su cabeza, porque el presidente ha anunciado que ha aumentado el salario mínimo de 5,000 a 10,000 pesos y nosotros tenemos entendido de que la ley contempla, para decir de las multas leves, ¿verdad?, hasta un salario mínimo. De 1 a 3. De 1 a 3. O sea que podrían ser 30,000 en caso de la más leve, de las infracciones. Entonces, nosotros nos gustaría analizar de manera bien profunda este tema de las multas, el espíritu del legislador, o sea, y qué vamos a hacer con esa realidad, porque aquí la gente, cuando se comience a aplicar eso de manera efectiva, va a tener que pagar con la ley alrededor de 30,000 pesos por una multa leve de tránsito. Pero vamos a escuchar tu respuesta luego de esta pausa de publicidad.